Es Radio. Bueno, Rosana, dentro de una hora y cuarto, hora y media, Mariano contará que no sabe nada y que está totalmente sorprendido por los hechos. Ahí está Ketty Garat en la sesión de control en el Congreso de los Diputados. Ya entrará, ya nos contará, 9. A lo mejor resulta que se ha caído de un guindo, resulta que tiene un chichón. Yo no sé. ¿Se ha caído de un qué? Cacho. Un guindo. Cacho acaba de mandar un mensaje que he leído, que no era él el que recibió la filtración y que a estas alturas no se va a poner galones, que sí que fue Voz Populi y tal. Claro, siempre asociamos, pero los que lo dicen son en Hacienda. O sea, ya le he dicho a Jesús que la fuente, los que le atribuyen esos galones, teniendo en cuenta que últimamente además el país... lo comentábamos el otro día, a alguien al que lo ha injuriado sistemáticamente, ha llegado a publicar conversaciones privadas grabadas ilegalmente, ahora la citan como fuente de autoridad, es que en España cabe ya cualquier cosa. Jesús también manda unos mensajes un tanto raros. Cuando el español saca algo, ¿no? Decimos, ¿has visto lo que dice el español? Decimos, ¿has visto lo que dice Pedro J? Es verdad. Pues es lo mismo, cuando claro, dice algo... es verdad. Tiempo al tiempo que ya se irá, que todos los accionistas tendrán la satisfacción de ver cómo el español va a ser mucho más de lo que pueda ser su fundador. Bueno, esta es la clásica pregunta diabólica, porque si lo niegas, dices, bueno, es que el periódico va a ser una porquería, siempre será una cosita de Pedro J. Si lo afirmas, dices, bueno, es que Pedro J es una porquería al lado del periódico, tal. O sea, hagas lo que hagas mal. Sí. No le hagas caso, ¿no ves? Bueno, yo he escuchado esta mañana una comparación que me ha chirriado extraordinariamente, aunque proceda de un colega al que aprecio y respeto. No se puede comparar, no se puede poner como referencia el 11M, no se puede poner como referencia de nada. Es verdad que tuvo consecuencias políticas, pero por encima de todo fue una masacre terrorista y por eso les debemos a los muertos el empeño que no debe de caer jamás en la medida de nuestras fuerzas intentar averiguar lo sucedido. El referente de verdad de lo que ha ocurrido con Rodrigo Rato, el precedente, es el asunto de los sobresueldos de Génova y el llamado caso Bárcenas. Es decir, también entonces se produce una filtración encaminada al control de daños. Sí. Yo no voy a decir, por supuesto, ni siquiera hoy, quién fue la persona de la alta dirección de la calle Génova que nos confirmó que se pagaban sobresueldos en Génova. Claro, su razonamiento era, ya que nos van a pillar, vamos a aparecer... adelantarnos. Y vamos a aparecer como que estamos combatiendo el mal. Y como que, igual que la Junta de Andalucía... Claro, no se lo cree nadie. Dice, no, si en cuanto lo descubrimos fuimos nosotros, lo de los seres, los que fuimos al juzgado. Bueno, excepto Chávez, que ha dicho que como nunca pudo haber ningún delito, si hubiera habido algún delito con o sin informe, que es preceptivo legalmente para actuar, él hubiera actuado. Pero la línea de Griñán y Susana Díaz es que ellos lo denunciaron. La línea de Cospedal y de la dirección de Génova es que ellos denunciaron y pusieron fin al pago de dinero negro procedente de la Caja B y que aquí solo hay un gran culpable, que es Bárcenas. Y se trata de tapar con Bárcenas toda la financiación ilegal del Partido Popular, que como una mancha de aceite se extiende por todas partes, ni que Bárcenas hubiera tenido un representante en cada una de las 50 sedes provinciales, porque en todos sitios hacían lo mismo. Entonces, aquí se trata de tapar el escándalo de la amnistía fiscal y del hecho de que, al parecer, hay 750 personajes entre los que abundan los altos 715, cargos. No. El periódico del colega que incurrió en la comparación inadecuada dice hoy 750. Pues van subiendo. Es que dijo ayer el director de la agencia tributaria que llegarían a 750. A que llegarían. Bien. O sea que están llegando. Perdón. Claro, él dijo que siguen trabajando. Queridos Luis y Federico, ¿os dais cuenta de que la enormidad de lo que significa que se hable
de 750 altos cargos incursos en investigaciones por delitos fiscales y blanqueo. ¿Cuál es el sueldo de un alto cargo en España? Es decir, el presidente del gobierno gana 70 y tantos mil euros. No, ¿cuál es el sobresueldo? Bueno, de un vale, alto pero es cargo de que España? el delito fiscal está en 120.000 euros. ¿Qué no habrán tenido que hacer esos altos cargos? ¿Pero por qué deduces que son altos cargos de la administración del Estado? Porque pueden ser jueces, pueden ¿Cuál ser... es el sueldo de un juez? Pero el juez puede tener negocios... Ahí ese es el Vamos a problema. ver, lo que quiero decir es que... Te entiendo perfectamente. Bueno, pues El único- eso, pues, pero tendremos que hacer fuerza para que la identidad de los 750 Claro. termine conociéndose. Bueno, Claro. pero vamos a ver. Ahí estamos, es que nos hemos metido en una situación inextricable. O sea, si se publican los datos de los amnistiados, por supuesto, España, el crédito que pueda tener cualquier operación será nulo. O sea, ¿quién comprará un bono del Banco de España? Entonces será como Grecia. Dice, hay una amnistía fiscal. Yo estoy en contra de esta amnistía y de todas las que ha habido. Pero bueno, una vez que se hace, tú no puedes revelar los datos. Y sobre todo no los puedes filtrar políticamente, porque de los 705, Es que no se... cuando eran 705, filtran uno. No, pero Ahora, ¿qué crees? ¿Que te no van es a la dar los misma- es que- 700? Un árbol enorme, un árbol frondoso, un árbol espectacular, plantado en la plaza La para nada. tapar el No bosque. es la Sí, misma- pero los 700 vas a poner ahora a 700 personas. Un momento, vamos por partes. Para empezar, los 750 no son los que se acogen a la amnistía fiscal, son aquellos que La amnistía habiéndose fiscal se acogido... acogieron 29. Por eso te digo, aquellos que Manda habiéndose narices, acogido sí. a la amnistía fiscal, De acuerdo. después a la hora de cruzar los datos aparecen delitos que no son solo el fraude fiscal. Es el blanqueo, es en el caso de Arranto lo Luis, que se le imputa de el acuerdo, alzamiento de sí, bienes. estoy de acuerdo, pero ¿tú crees, Luis, que en 3 años, con lo fácil que es cruzar datos con ordenador, bueno, esa es solo otra han historia. encontrado a uno Sí. sobre 700, sobre Pero 30.000? vivimos en un país, déjame un segundo que le centre el toro. Vivimos en un país donde el ministro de Hacienda dice, cuando habla de la lista Falciani, que la lista Falciani es un juego de niños en comparación con la explosividad que tiene la lista esta de los presuntos blanqueadores de dinero. Sí. Tenemos un país donde el director de la agencia tributaria dice él que tiene todos los datos que son la repera patatera. Sí. Sabemos que hay nombres de toda dignidad y condición. Bueno, sabemos, ¿no? Oye, A mí me han filtrado... Detengámonos en lo de la repera patatera. Patatera, sí. El Pollo Menéndez, Sí. que vaya a dar rienda suelta a sus bromas, a la barra del bar en el que tome el café con los amigos. ¿De qué ergástula han sacado a este personaje? ¿Cómo los eligen? Es decir... Pues son montoritos. Es decir, no, O sea, pero, son chulitos, pero vamos, chulitos, ¿cómo- matones. ¿Cuál está siendo el procedimiento de selección a la inversa para que alguien con ese perfil, que es capaz de comportarse así en la sede de la soberanía nacional, además, porque está el desprecio, el desdén con el que está tratando a los ciudadanos al utilizar ese lenguaje, y luego lo que está sugiriendo, es decir, Sí, que es ni más ni que él menos guarda mucha información. no, ni más ni menos. No saben ustedes Lo el que yo sé. escándalo descomunal que hay aquí. Lo mismo que dijo Montoro. Esclavado, Exactamente lo mismo esclavado. que dijo Bien, Montoro. bueno, pues a lo Clavado. mejor han salido los dos de la misma ergástula. Y tú, estás No, no, tranquilo, es decir, y tú, Pedro, estás tranquilo sabiendo que tenemos unas elecciones, que puede haber candidatos a esas elecciones que estén en esa lista, y que el gobierno, que está utilizando la agencia tributaria a su beneficio, pueda estar controlando, retardando la información y no dándosela a los ciudadanos que Vamos a necesitan ver, yo no estoy todos tranquilo. los datos para saberlo. Como diría Ségolène Royal, je suis sans colère. Es decir, yo estoy O sea, que indignado. está- Es decir, y se me llevan los demonios de que el Español no esté todavía en la calle, no haya nacido nuestro periódico para contribuir, y no digo que haya otros que no Sí, lo hagáis sí, también, cálmate, pero para cálmate, contribuir, no, perdona. cálmate, porque España existía antes de Bien, existir de tu acuerdo. periódico, Vale, y es probable que sí, exista sí, después, pero, no seguro. Pero, Federico, por lo menos tengo la esperanza, la ilusión, el idealismo de contribuir a que España sea mejor. Porque yo me pongo en estos momentos en la piel del hombre de la calle, del contribuyente, de aquel que viene pagando en el IRPF como autónomo, en el impuesto de sociedades, en su pyme,
religiosamente sus impuestos. Y se encuentra, por un lado, con que se ha producido una amnistía fiscal, amnistía, que es una palabra que debía estar prohibida en un Estado de Derecho. Es decir, se produce una amnistía cuando hay un cambio de régimen. Bueno, y además tiene que ser con una guerra o algo así. Por un lado, una amnistía en la que además nos dicen que están camuflados 750 potenciales delincuentes, entre los que abundan perfiles de altos cargos, de presidentes o empresarios de postín, etcétera. Desde presidentes del gobierno a ministros de toda clase de administraciones. En Madrid ahora todos son listas. Pero, Federico, y por otro lado, estamos asistiendo a la presentación de los programas de los partidos en materia tributaria. Y hasta los que teóricamente podrían resultar más favorables al trabajador, a la clase media, al que honradamente se gana la vida con su esfuerzo, al estímulo de la economía mediante la iniciativa privada, pues sí, dicen que van a rebajar de un sitio, pero que van a poner más impuestos por el otro. Patrimonio, sucesiones, me estoy refiriendo a los de Ciudadanos. Y nadie está hablando ni de recortar el Estado, porque al final lo que aquí sucede, los que trabajamos estamos soportando la carga de un montón de clases pasivas, administraciones replicadas, redundantes, y al mismo tiempo el dinero, esos 30.000 millones, 30.000 millones, 20 y muchos mil millones, que han aflorado a través de la amnistía fiscal, han tributado al 3%. Es decir, o sea, bueno, que vamos a ver, bien. Yo le he pagado al señor Montoro el 55% del dinero al que he tenido derecho después de con 25 años de indemnización. Es de justicia que hable Luis Herrera. No, yo quiero haceros una pregunta. Es necesario. Me gustaría centrar el debate en una pregunta que yo me limito a formularos. ¿Estáis a favor o no de que se conozca la identidad de los 750? Sí, 750 veces sí. No, claro, Federico antes estaba en la tesis yo contraria. Es que creo que la tesis la administra gente como Montoro y como Menéndez, y como me parecen mangutas. O sea, si hubiera una autoridad respetable, yo estaría a favor, pero es que no me parece respetable este gobierno, ni me parece respetable la agencia tributaria, ni me parece respetable el ministro de Hacienda, ni el de Economía, ni el presidente del gobierno. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Eres o no eres partidario? Pues chico, te digo, por un lado, en teoría sería partidario en un país decente. En España, yo sé que me van a engañar. Sé que me van a engañar. Es decir, me van a vender. Yo sé, te digo además lo que me van a hacer, lo que me va a hacer Mariano, porque Mariano está en sálveme yo, sálveme Dios. Mariano va a sacar 3 o 4 dirigentes sociatas importantes en la lista famosa. Y un par de ministros suyos ya como rato, Federico, descascarillados. Que salga la lista completa. Bueno, pero sí, completa. Pero... Es decir, hay que pensar que los técnicos de Hacienda que habrán elegido a esos 750 entre los casi 30.000 lo habrán hecho con un técnico. Por favor, recuerda el caso Urdangarín Borbón. No hay aquí el criterio técnico, es lo que manda el jefe. Pero por favor, ¿qué criterios técnicos? Bueno, vamos a ver. En ese caso hubo un informe ad hoc. Yo quiero creer... Si contaron aquí, se lo contó a Luis, un jefe de un sindicato, que hay una lista de los que no se tocan. Vamos a ver, en todo caso, aquí las autoridades políticas se han jactado de tener una lista de presuntos delincuentes. Sí, señor. Entre los que son ellos los que han dado a entender o han dicho explícitamente que hay funcionarios públicos altos y que nos quedaremos asombrados cuando conozcamos su identidad. Políticos, jueces, etcétera. Sí. Luis acaba de aportar un argumento importantísimo. Tenemos a la vuelta de la esquina unas elecciones autonómicas y municipales y luego unas elecciones generales. No pueden hacernos a los ciudadanos la gran faena de permitir que puedan comparecer a las elecciones algunas de esas personas o gente cercana a sus actividades. Vamos a ver, te acepto una transaccional, los acepto. Yo acepto que se publique esa lista si
hay algún medio de ver la lista completa. Bueno, vamos a ver. Quiero decir, porque los 700 son los escogidos pero por ellos. Tú es que has comprado una mercancía que es una mercancía, desde mi punto de vista, medio averiada. Bueno, la que tú me has vendido. No, Luis. vamos a ver una cosa. No, cuando tú inicialmente, antes de que yo te recondujera al centro del debate, has empezado a hablar... Te pasas la vida reconduciéndome al centro y yo saliéndome de él. No, pero aquí la cuestión fundamental es que tú, con buen instinto, porque yo tengo el mismo instinto que tú, dices, vamos a ver, la privacidad hay que garantizarla. Es que si no... Y es verdad, y en ese principio estamos de acuerdo. ¿Cuál es el problema? Que se acogen a la amnistía fiscal 30.000 tíos. Y no estamos desvelando se acogen a la amnistía fiscal. Estamos desvelando la identidad de aquellas personas que están siendo investigadas por delito de blanqueo, que además... de cuya existencia hemos tenido por la lenguaraz jactancia del ministro de Hacienda y del director de la agencia tributaria, que nos lo han vendido además como si fuera la lista más explosiva del mundo. Lista explosiva de la cual solo tenemos una prueba, que es esta, el caso Rato, que por cierto... cada día es una cosa más nebulosa y más caótica. Entonces que vamos a estar al albur de que al poder político le interese filtrar un nombre en un momento determinado. Si el gran problema es que como no puedes meter en la cárcel al poder político, porque es el poder político el que te mete en la cárcel a ti, nosotros estamos en una situación. Por un lado, queremos, lo que dice Pedro J, queremos transparencia para saber a quién podemos votar. O sea, pero es que... como acaba de decir un tuitero, ¿cómo podemos consumir responsablemente? Dice, oiga, si resulta que está el presidente de mi banco, a lo mejor me llevo el dinero al banco de al lado. Si resulta que está el presidente de la eléctrica que me factura la luz, pues igual cambio el recibo a otra compañía. Si resulta que está el de una empresa de distribución, pues igual compro en otro sitio. Pero es que yo estoy en un paso previo. Ayer cuando vi a Albert Rivera al lado de un tío de la agencia tributaria, o sea, la agencia tributaria es uno de los 3 grandes focos de corrupción en España. O sea, uno es la justicia, otro es la universidad y otro es la agencia tributaria. Lo es desde hace décadas. O sea, el caso Borrell, la agencia tributaria de Barcelona, etcétera. Yo veo esa lista a 3. Perdona, son las 3 instituciones. Porque la educación, la ley, no, pero los partidos lo que han hecho es corromperlo. En lo que tiene razón don Federico. Pero ¿qué hace un tío de la agencia tributaria? ¿Qué ha hecho ese hombre por la libertad, por la dignidad de los contribuyentes? Nada. Es un comisario político, lo que un sí inquisidor. Es verdad que caracteriza a la agencia tributaria como a los tribunales de justicia es el margen de discrecionalidad para dictar una resolución u otra en función de criterios que se nos escapan a los ciudadanos. Salvo que pagues, porque en Barcelona se pagaba incluso en pisos. Bien, hace 10 minutos, justo antes de que, en el momento en que yo entraba por la puerta de la emisora, acabamos de colgar en el blog del Español una muy interesante información que firma Carlos Fonseca y que explica cómo Plácido Arango, una persona muy conocida en la vida española, regularizó VIP. Bien, sí, efectivamente regularizó una deuda tributaria de más de 2 millones de euros de forma voluntaria en circunstancias que verdaderamente llevan a la reflexión. Él presenta esa declaración complementaria, dice un buen día, hombre, se me ha olvidado que le estoy tengo yo aquí una deuda con 2 millones y medio. Entonces, ¿qué hacen aquí estos 2 millones? La agencia tributaria ve indicios de criminalidad y así consta en su expediente, en la ocultación de esas rentas a Hacienda durante el tiempo en que no anterior al abono de la deuda, y lo envía a la Fiscalía. Y la Fiscalía se querella ante el juzgado pidiendo al mismo tiempo el sobreseimiento de la causa, porque dice que ha sido una iniciativa espontánea del señor Arango. Bien, ¿por qué el señor Rato no ha utilizado ese mismo camino? A lo mejor es que se despertó un poco más espeso que el señor Arango el día correspondiente. Es decir, una y otra vez así ocurrió, y este no es un caso en el que se le haya dado un trato singular a este señor, porque es que todos los que estaban en la lista Falciani tuvieron esa oportunidad.
Es decir, Sí, algunos de los más ilustres apellidos de este país, de las sagas financieras más conocidas, no hace falta ni siquiera repetir los nombres, todos sabemos de qué estamos hablando. Los de la lista Falciani no pudieron regularizar, simplemente abonando la deuda de lo que habían estado ocultando durante mucho tiempo. Vete tú a no pagar a Hacienda algo que a lo mejor es una desgravación que te ha aceptado otros años, te cruje. Vale, no, pero o sea, Hacienda, es que por eso a mí me indigna. O sea, ¿cómo me voy a creer yo nada? ¿Y cómo me puede parecer bien que un partido que viene a regenerar se presente con un tío que es un inspector de Hacienda, cuando Hacienda es la inquisición fiscal y política más corrupta que llevamos padeciendo en España hace 30 años? Usted ha dicho hace un momento que había una espesa nebulosa en torno al asunto de Rodrigo Rato. Yo no estoy de acuerdo. Al hecho judicial, Yo cada vez lo veo más claro. Es decir, evidentemente que a alguien le podía haber dicho a Rodrigo Rato: oye, Rodrigo, que te hemos pillado en esto y que como no regularices, pues te vas a enterar. ¿Por qué no regularizas como Arango, hombre? O como los de la lista Falciani, o como claro, tal. Pero ahí es donde está la decisión política. Claro. ¿Cómo interesa más Rodrigo? Evidentemente, si aquí lo que hubiéramos descubierto publicando no es que el señor Arango, sino que el señor Rato ha utilizado ese camino, sería un gran escándalo político, diciendo: oiga, ¿por qué? ¿Cómo es posible que se vean indicios de criminalidad en la conducta de un alto cargo, exalto cargo del PP, y no se haya procedido, o si se ha procedido, se ha pedido el archivo contra él? Que hay una decisión política, hay una reflexión diciendo: ¿cómo nos interesa más Rodrigo Rato? ¿Y a quién? Bueno, ¿y a quién? Porque sí, no a todo el gobierno le interesa igual. Bueno, y no todo el PP. Al final, donde reina el estafermo, reina el brazo tonto de la ley. Sí. Es decir, los comportamientos no son racionalistas, sino que obedecen a impulsos incontrolados. Es decir, yo evidentemente que no ha habido una reunión. Oye, Luis, oye, Cristóbal, oye, Soraya, ¿qué opináis cada uno de vosotros que tenemos que hacer? No, se ha ido cocinando en medio del caos, del magma, y ha salido: venga, lo que nos conviene es darle un guantazo lo más fuerte, lo más elocuente, para que parezca que somos nosotros luchamos contra la corrupción del PP. Y si te das cuenta, todo está en lo que publicó María Peral el sábado y te explicó a ti el lunes. Me alegro que los compañeros de ABC escucharan la entrevista y hayan resumido los argumentos y las revelaciones de María con tanta profesionalidad como lo han hecho 48 horas después. Pero ahí está exactamente lo mismo que te contó María Peral. Hay que decir la mitad de lo que cuenta María, lo que pasa es que María, con esa prolijidad de la que está todo el día y tal, estaba en los agujeros negros que habíamos publicado ya en Libertad Digital. Bueno, quiero decir que es verdad que los medios de comunicación, y sobre todo los que están en tribunales, ven el lío. Pero aquí estamos ante un hecho político. Tú has citado el caso Arango. Imagínate que es Felipe González y José María Aznar los que han hecho eso. Bueno, el cacao político es monumental. Dice: por un lado me lo quiere usted juzgar y por otro lado me lo quiere absolver. Por un lado me lo imputa y por otro lado me lo perdona. Pero ¿esto qué es? Bueno, esto es la agencia tributaria. Sí, pero al ciudadano... Esto es Borrell, los amigos de Borrell. Tiene que ser consciente de que si esas rentas no tributaran al 3%, sino igual al 55%, como nos toda la clase media nos han machacado, o al 40 y muchos nos vienen machacando toda la vida, pues a lo mejor tendríamos que pagar 2 puntos menos en el IRPF el año que viene. Es decir, que... O no se hubieran regularizado nunca, eso depende, como siempre. No, pero la bromita, pero es que yo lo que pienso es que no debe haber amnistías, debe haber una lucha implacable contra el fraude. Cuando a alguien le pillan en fuera de juego, no debe haber margen para aclarar la situación, sino que se le debe aplicar la ley. Bueno, y en ese contexto nos parece que deberíamos enviarle un viaje al director de la agencia tributaria, no solo por lo de la repera patatera.
En cualquier país... que no es moco de pavo. Bueno, de acuerdo, pero no deja de ser la guinda del pastel. En cualquier país medianamente serio, un director de la agencia tributaria al que se le filtra un solo nombre de la lista de 750 y más de la gravedad de Rodrigo Rato tiene que dar explicaciones y tiene que investigar la filtración y tiene que saber por qué la agencia tributaria y explicarlo. No, es que no, vamos a ver, bueno, que no quede el equívoco. No es que se le filtre uno de los 700 y pico nombres, es que se decide actuar solo contra uno de los 700 y pico. Peor me lo pones. Peor me lo pones. Bueno, pero lo cierto es que en este momento vivimos en un momento de una inseguridad jurídica terrible, donde sabemos que hay un par de locos, dicho sea con todo afecto, que van por ahí tocando la lira mientras dicen, uy, tengo la información que haría temblar los... Esto es la repera, y el papel de buena parte de los medios de comunicación. O sea, un día dice, no, es que tiene 16 millones. Dice, bueno, tener 16 millones es un delito. Es decir, pues si eso fuera así, pues el que tiene 16.000, pues es que habría que matar a Mancio Ortega. Es que tiene un 40% de un hotel en Alemania. Y dices, bueno, o sea, vamos, es que prisión provisional ineludible y sin fianza por tener un 40% de un hotel en Alemania. Si realmente, es decir, hacerle un traje a alguien elegido por el gobierno como chivo expiatorio, en este momento en el que tantos medios de comunicación dependen de los favores del poder político y económico, está chupado. Bueno, es decir, la criminalización, convertir a Rato en un villano que tape todo lo demás. León, eso es lo que está pasando. Porque nosotros, como no tenemos favores del gobierno, es más, no tenemos ni un puñetero anuncio, no sé, es inexplicable que los ministerios discriminen a los medios. Mira, Luis, si hubiéramos hecho nosotros como lo que ha... No te enfades conmigo porque son las 9:10 por culpa de Pedro J, no mía. Si yo soy una persona bonancible. Ahora somos ya prácticamente víctimas de Pedro J. Si es una cosa tremenda. O sea, aún no ha sacado el español y ya nos tiene aquí arrojados. Bueno. Yo mismo soy ya una minoría perseguida. O sea, pero Nacho Villa y Victoria Vigón han sido denunciados por la UGT porque en Castilla-La Mancha la televisión de Cospedal es la única que no ha dado el caso Rato, ni bien ni mal. O sea, en Castilla-La Mancha los manchegos, claro, cuando digo los manchegos, mis vecinos de la sierra de Molina de Aragón, que aunque esté en Guadalajara y los de manchegos no tienen nada, braman. Debe ser porque es que tienen todos los informativos dedicados a los entresijos del caso que desvela hoy El Confidencial, que se refiere a la investigación a la que el CNI sometió al marido de la presidenta de Castilla-La Mancha por su presunta participación en actos lucrativos relacionados con el aeropuerto de Ciudad Real. Eso está ahí en la portada y desembocará firmada por este buen periodista que se apellida Olmo en la portada del Confidencial. Bueno, Arriaga. Bueno, después de la entrevista que ha realizado Federico, poco más podemos añadir. Lo único, recordar el teléfono de Arriaga y además que se está ampliando. Hemos hablado además con Jesús María Arriaga de un caso que es tremendo, que es la responsabilidad política de un gobierno que está difiriendo por puro egoísmo burocrático y estúpido la resolución de la cosa, que tiene paralizadas las actividades de Bankia, que podría haber despegado del todo hace año y medio, porque no quieren reconocer su responsabilidad, aunque de todas maneras tienen que reconocer, y dejan que pasen las elecciones y que sea otro gobierno. Es decir, es que todos son marianos. Vamos a recordar el teléfono de Arriaga Asociados. Es el 900-101-775. 900-101-775. ¿Y en el Corte Inglés, Elia? Pues en el Corte Inglés el día de libros mañana. Entonces tenemos allí pues todos los libros que quieras imaginar. Los tenemos. Además preguntas y te lo encontramos fácilmente. ¿El de Ana Romero también? Sí. Válgame Dios. Me ha asomado por delante y por detrás. ¿Al libro? Sí. ¿Y? No sé qué es peor. ¿El comienzo o el final? Perdona, el libro de... El libro... eso después. Sigo con el día es que como él tiene debilidad por Ana Romero, yo le quiero llevar la contraria. No es una cuestión de debilidad, sino de la importancia que tiene. Mira, alguien que diga que la única biografía seria sobre Juan Carlos es la de Paul Preston, o no sabe nada de biografía, o no sabe nada de Juan Carlos, o no sabe nada de Paul Preston. Fede, que te pierdes, Fede, que está aquí Elia.
Ahora compren el libro que está en la esfera de los libros. Pido un turno. Y yo varios. Venga, vale. Y yo varios. Sí. Sigo, ¿no? Sí, Venga, pues el Día de la Madre, que ya no queda nada, es el día 3 de mayo y tenéis pues toda clase de regalos, desde fragancias, vestidos, bolsos, pendientes, collares y, bueno, por ejemplo, una pulsera Tous de plata y nácar, 75 euros, y también unas zapatillas a juego con el neceser, 15,95, que esto está muy bien para cuando la mamá se vaya de viaje. Y nada, luego vamos al supermercado del Corte Inglés, que no tenemos peras patateras, pero sí limoneras y todas esas cosas. Bueno, yo creo que Colacel, si la han emprendido ya con el marido de Cospedal, que es que no falla, o sea, las niñas asesinas tienen su hoja de ruta. O sea, es que Soraya Sáenz de la Guillotina, tú también con Soraya Sáenz de la Guillotina, tienen sus planes, no hoja de ruta, de estos que más sabes, Pedro J, así que no voy a entrar ahí, pero desde luego, en fin, más le vale a Cospedal ganar las elecciones en Castilla-La Mancha. Bueno, pues Colacel lo pueden compartir además, porque esto vale tanto para los yo hombres lo vi como para recientemente las mujeres. Y él no tiene una buena piel, tal vez el estrés. Bueno, también ya es un hombre de cierta edad, entonces sí, eso también se tiene que notar. 5 gramos de colágeno hidrolizado contiene cada uno de estos sobrecitos, se recomienda 1 o 2 al día y lo pueden encontrar en su farmacia o en parafarmaciamundonatural.es. Muy bien. Pausa y vamos con los turnos que nos quedan. Solicitados. Los pueden exceder 3 minutos. Sí, además luego tiene que venir... He dicho ja. No, los turnos de Pedro J no podrán exceder 3 minutos. Los nuestros con 2 es suficiente. Guía Repsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. En Repsol sabemos que la energía social mueve el mundo. Por eso, a través de Fundación Repsol, ponemos toda nuestra energía al servicio de las personas en los más de 800 proyectos que estamos llevando a cabo. Si quieres conocer nuestros proyectos, entra en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social. Bueno, vamos a la bolsa, Luis Fernando. Sí, Federico, el IBEX 35 en este momento se anota un 0,42%, está cotizando en 11.470 puntos, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. Si miramos al mercado de renta fija, el bono español a 10 años está en el 1,43%, con una prima de riesgo de 133 puntos básicos de diferencia con el bono alemán. Y bueno, hoy las claves van a pasar por los resultados empresariales en Estados Unidos y también las actas del Banco de Inglaterra y las ventas de vivienda también en Estados Unidos. Así que pasa por el país norteamericano la actualidad del día de hoy y lo que va a influir en los mercados. Bueno, yo he prometido que explicaríamos o trataríamos de explicar algo que yo no entiendo, que es lo de ida y vuelta de Ciudadanos. Debo decir que tenemos pedido a Rivera, a Garicano y tal. Hubo una época en que nadie entrevistaba a Albert Rivera, entonces no salía de aquí. Pero ahora ya... Acostúmbrate, Federico. No, perdona. No, como que acostúmbrame. Yo estoy acostumbrado, Luis. Bien. El que de vez en cuando se ciega es Pedro J. No, pero vamos a ver. Lo de ayer, apareciendo con un inspector de Hacienda, que solo por eso habría que detenerlo, pero es que lo del cheque no lo entiendo. ¿Me lo puedes explicar brevemente, aunque espero que alguna vez Garicano, en el caso de que aprenda a hablar español correctamente y se le entienda, lo pueda explicar, o que venga Albert Rivera, que así se le entiende perfectamente y es capaz de convencerte incluso de que cortarte la cabeza es lo mejor para el dolor de cabeza? Bueno, básicamente lo que intenta o lo que quiere decir este complemento salarial es ahora mismo los rendimientos del trabajo, cuando las rentas sobre todo son muy bajas, darían un saldo a favor al hacer la renta que debería redundar en el contribuyente. Lo típico de, a ti no te hace falta hacer la declaración, no la hagas, porque actualmente eso está capado y no se devuelve. Para entendernos, o sea, si ganas poco y no tienes que hacer la declaración, pues ya está. Eso es lo que está ahora. Entonces, lo que propone Ciudadanos es que eso no sea así, sino que realmente revierte y haya un impuesto negativo que llaman ellos, y es que ese dinero se acabe abonando al contribuyente. Para empezar, tienes que hacer la declaración y luego te dan un cheque. Eso proponen un tramo creciente que es para las rentas más bajas, hacen una distinción entre los 9.000 y los 12.000 euros, dependiendo si es soltero sin hijos, casado sin hijos, con un hijo, con 2 hijos, 3 o más hijos, y a partir de aquí tienen ellos un cuadro que se puede consultar perfectamente. ¿Y hay también referencias a la renta?
Sí, a la renta desde 9.000 euros, 10.500, 11.500 y 12.000. Y en ese caso, pero incluye patrimonio. No, estamos hablando de los rendimientos del trabajo en este caso. Claro, pero es que entonces, por ejemplo, un millonario que tiene un trabajo a tiempo parcial de 2 horas, vamos a suponer Alicia Koplovich, tiene una galería de arte y trabaja 2 horas. Vamos a ver. ¿También se va a complementar eso? Esto no lo explico. Es que hay muchos agujeros. Sí, pero el concepto no está mal, porque en definitiva de lo que se trata es decir, vamos a dejar de subsidiar parados y vamos a subvencionar los empleos mal idea pagados. Es bonito. No, eso también lo digo yo. El problema es que la cosa técnica, bueno, yo lo que veo es un engorro. Lo que veo es un engorro. Hombre, de entrada, vamos a ver, están simplificando los tramos del IRPF y bajándolos todos. A mí lo que no me gusta para nada del programa de Ciudadanos es que se restablezcan los impuestos de patrimonio y de sucesión, porque el patrimonio significa gravar 2 veces la misma renta y además penalizar el ahorro y al que quiere dejarle algo a sus hijos frente al tarambana que se lo gasta todo y que no hace inversiones productivas. Es que al mismo tiempo Albert Rivera dice que hay que valorar el ahorro y el esfuerzo, así que él lo machaca en patrimonio y lo remata en sucesiones. Es decir, a esto me refería yo cuando decía que, claro, el ciudadano ve, por un lado, amnistía, protección a los grandes defraudadores y resistencia a recortar ninguno de los excesos, ninguno de los elementos elefantiásicos del Estado. Pues es que hasta con los menos intervencionistas vamos de cráneo. Es que en este caso vamos para atrás. O sea, porque en buena parte de España se ha ya sucesiones, se va camino de ir eliminando patrimonio y estos lo ponen encima como una cosa bondadosa y buena y dicen que esto premia el esfuerzo. Pero ¿usted quién es? Porque además ayer Garicano, dentro de lo que se le entiende con harta dificultad, se refería a la Constitución. La Constitución prohíbe pagar 2 veces por la misma cosa. Patrimonio es pagar 2 o 3 veces por la misma cosa y sucesiones es pagar muerto otra vez por la misma cosa. No, es que es el colmo. Vamos a ver, a lo mejor pues alguien que tiene un dinero disponible, como me ocurría a mí hace unos meses, pues lo que tenía que haber hecho es irme de viaje al casino de Torrelodones, por el mundo entero. Sabina. No, al casino de Torrelodones no vaya a ser que ganes más dinero. No, un sitio a gastártelo en cruceros, en los mejores restaurantes, a quemar el dinero para que luego no te quede nada. Exacto. Es decir, y así te respeta la sociedad y luego te da algo. Eso es. Sí. Exactamente. Entonces, ese es el punto que verdaderamente desconcierta. Pero es verdad, y hay una cosa que también hay que decirlo como positiva, que proponen que como mínimo estos acogidos a la amnistía fiscal tengan que pagar el 10% del patrimonio. Bueno, no deja de ser 40 puntos menos de lo que hemos tenido que pagar nosotros, pero siempre será mejor que paguen el 10 que no que paguen el 3. Bueno, yo, si te parece, como sigo sin verlo claro, y además me parece poner un embrollo más, por un lado simplifican y por otro lado crean un lío ahí morrocotudo, a ver si un día viene Garicano o en su defecto Albert Rivera, que acaba de hacer unas declaraciones ya en plan político. Le han preguntado si va a ser candidato a la Generalidad. Es la entrevista que le hacen en el periódico de Cataluña y que da pie a ese titular de apertura. Sí. Dice, se puede aspirar a la Generalidad y a la Moncloa, ¿cierto? Y entonces, ¿qué va a hacer usted? Bueno, hay que valorar muchas cosas. No, yo se lo he preguntado directamente hace relativamente poco en esta casa y me dijo honradamente que no lo sabía, que tenía un lío. Vamos a ver, ni siquiera tenemos la seguridad de que vaya a haber elecciones autonómicas en septiembre en Cataluña. Bueno, cuando se convoquen, pues menos mal que habrá, yo creo que tal y como están las cosas, él lo que debería es encontrar una persona que representara a Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, hacer campaña con esa persona, pero él reservarse para la política nacional. Bueno, antes de esta tal, yo sabía que preguntarle a Pedro J. es la receta para Albert Rivera. Lo sabía y sin embargo he caído error. A ver,
Noticia de interés general de la ONCE, que es buena para esta casa. Buenísima noticia, porque felicitamos desde aquí a Luis del Pino, presentador y director del programa de Radio Sin Complejos, porque ha sido galardonado con la Antena de Plata que concede la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid. Este galardón, hay que recordar, se suma a una larga lista de premios otorgados a varios programas, colaboradores y también trabajadores de esta casa de Libertad Digital. El acto de entrega tendrá lugar el jueves 28 de mayo. Bueno, yo si me permites introducir de nuevo una cuña, claro, yo no vengo aquí más que un día a la semana y me encuentro con el premio a Luis del Pino. Y tengo que decir que es uno de los periodistas más originales y que tiene un programa más interesante, mejorando lo presente, de la radio en España. Si yo no sé cómo te fuiste a la COPE con Burruaga, yo lo escucho, a Luis del Pino y a mí. Yo lo escucho, yo no voy a desperdiciar ni uno de mis segundos en responder insinuaciones malévolas. Yo lo escucho sábados y domingos siempre que puedo. Su introducción llena de erudición histórica, muy a menudo muy atinada en relación a la actualidad, una tertulia interesante, en fin, me parece un premio muy merecido y quiero felicitarle públicamente. Pues muy bien, muy bien. Podemos pelotear con Nadal. Bueno, Luis es un gran... Bueno, tú juegas al pádel, ¿no? No, y Pedro. Bueno, yo pensaba que era el baloncesto. No, y al pádel. Pero Luis además dicen que es un buen tenista. No digo excepcional. Dicen quien le ha visto jugar. No, de verdad, igual que digo que yo quiero pelotear con Nadal. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes pocos días ya, porque va a ser el próximo 29 de abril, se va a elegir a 20 afortunados y lo que tienes que hacer es entrar en la siguiente dirección web, www.vive.telefónica.com/yo reto a Nadal. Ahí te van a hacer una serie de preguntas sobre televisión y sobre deporte, así que lo tienes chupado porque tú eres un gran erudito en la materia. Si lo prefieres, te puedes pasar por la flagship store de Telefónica en la Gran Vía, que solo verla merece la pena, o por el centro comercial Xanadu y participar allí. Si no ganas, te van a regalar una raqueta por haber participado en el sorteo, te pueden regalar una raqueta por haber participado en el sorteo, así que yo creo que merece la pena. Esas que ya esas que juegan solas. Hombre, lo que hay que desear es que ese evento le termine de inspirar confianza y fortaleza a Rafa Nadal, que lo tiene más difícil que ningún año cuando entra el tramo decisivo de la temporada para él. Y además, porque es que cada año es más difícil. Claro. Bien, sobre todo porque el impacto de las lesiones pues ha resucitado ya 2 veces. Sí, pero este año la distancia que hay entre él y Djokovic, y se vio en la semifinal de Monte Carlo, cuando estamos a un mes de Roland Garros, pues es muy grande y cuando estamos ya en la temporada de tierra, te das cuenta que entra a todo con tal el momento en el que nos tiene que explicar el giro copernicano que dio en la defensa del Borbón. Pero antes, por favor, Maite Loreiro, antes el rey batallador, campechano primero, batallador, pero cuánta importancia le dan ustedes a todo lo que yo digo y escribo, que al final es tan efímero, solo el lunes, al final todo es tan efímero y le damos mucha menos importancia a la que a mí me gustaría. No, a lo único que no le has dado tu importancia es a lo más importante que has hecho, que es a tu gran libro sobre Calatrava. Por cierto, ¿sabe usted que le han dado anteayer el premio Is Libris al mejor ensayo histórico de 2014? Pues debo decir que la sociedad de aficionados a la lectura de libros de historia. Bueno, pues eso es señal de que leen Libertad Digital, porque el mejor elogio de ese libro lo hice yo. Y más generoso y más cumplido. Más bueno, los oyentes, ¿por dónde van? Pero bésalo rápido, macho. Callar, si sois 2 pasteleros. Los oyentes opinan sobre todo de las propuestas económicas de Ciudadanos. Aunque muchos reconocen que no les gustan ciertos aspectos, dicen que van a votar a Ciudadanos con tal de quitarse de en medio a Podemos y de castigar al Partido Popular. De hecho, llama a algún oyente diciendo que es incondicional de Pablo Iglesias y que todo lo que propone le parece bien. Bueno, por fin
Marisa da la cara. ¿Has oído antes cómo Sí, que se Marisa llama? la Qué bonito, portuguesa. Marisa la portuguesa. Bueno, por los tuiteros, ¿dónde van? ¿Por dónde los tuiteros apuntan? van por la agencia tributaria, por todo lo que estamos analizando. Francisco, por ejemplo, dice que lo mejor, es curioso que ellos no quieren saber quiénes son los defraudadores, prefieren que lo que tienen que hacer es saldar las cuentas. Dice Francisco que mejor invitarles a que traigan todo el dinero a España. JFG dice que necesitamos urgentemente una reforma electoral. Jerónimo dice que no tiene especial interés por verles la cara a los defraudadores, que prefiere que tributen. Y Pinbot se pregunta cuánto tiempo va a tardar el país en publicar la lista manuscrita de los 750. Pues depende de lo que le interese a Soraya. Porque, vamos, esto sí es una operación. Dentro del caos Hoy, por hay quien cierto, tiene un plan. Las declaraciones que al parecer hizo ayer Mariano Rajoy con los empresarios del puente aéreo solo las llevan en ese textual el diario El País y Voz Populi. Mariano diciendo que estaba totalmente sorprendido y tal, porque él es íntimo amigo de Rato. Hay un tuit, Federico, bueno. hay un tuitero muy ingenioso que reproduce un imaginario diálogo entre Soraya y Rajoy. Sí. Y dice, el tuitero se llama José Manuel Quesada, cada uno lo suyo. Dice, Soraya, ¿dónde te metes? Te buscaba. Perdona, Mariano, estaba haciendo la cama. ¡Qué hacendosa! No lo sabes tú bien. La hacendosa. Sí. Soraya Sáenz de la Guillotina. Bueno, yo he dicho que tendrías 3 minutos para defender el libro de Ana Romero, no necesito ni y siquiera para tanto. defenderte a ti, porque No. claro, el adelanto del Mundo, debo decir que había 2 cosas fundamentales, es decir, quiso casarse con Corina después de hacer divorciarse al príncipe, como condición, que yo creo que era trampa, pero bueno, en fin, lo que cuenta Ana es, y eso es un asunto sustancial, aparte de muchas otras cosas que en parte se habían publicado en las entrevistas del Mundo, en parte en Hola, y otras que añade de detalle Ana Romero. Pero ahí, en el Mundo, aparecía pues una referencia que Pedro J. en un momento, para evitar que llegara el príncipe sin preparar, y además acompañado de Leticia, al trono, pues estaban en contra de la abdicación que otros pedíamos. 5 años. Bien, el pacto de los 5 años. En los 5 años. Eso no lo dice Ana Romero, te lo digo yo. Eso, exactamente. Aquí hay dos asuntos, y para liquidar cuanto antes lo que a mí me atañe y centrarnos en lo importante que es el libro, yo mantengo lo que he dicho siempre. Los reyes no abdican, excepto que se haya producido una causa de fuerza mayor. ¿Por qué no han de abdicar? Es decir, han abdicado muchas veces. Se abdicó Carlos I, porque no va a abdicar. Sí, en la historia de España moderna y contemporánea no existen esos precedentes. Abdicó. Hombre, Juan Carlos no abdicó, Juan Carlos dimitió. Y Juan Carlos está, y además, y ya mezclamos los dos planos, el libro de Ana Romero explica muy bien cómo sucedió todo y quién fue el principal ideólogo y artífice de esa dimisión propia de un presidente de comunidad autónoma al que le está envuelto en un asunto poco claro. ¿Qué es? Felipe González. Es decir, Felipe González es la persona que le convence a Juan Carlos que lo que tiene que hacer es dimitir. Yo creo que el rey debía haber terminado su reinado. Además, yo así se lo dije a quien quiso escucharme, desde las más altas instancias del Estado hasta los amigos más personales. El reinado no debió haber acabado así. Pero, en todo caso, el libro de Ana Romero, que es lo importante, es un libro que ofrece un retrato tremendo de la situación y del personaje, del entorno. Yo lo he leído de arriba abajo, es un libro que te engancha, es un libro lleno de detalles, ninguno a lo mejor supone una revelación extraordinariamente, una revelación inesperada, pero van componiendo un retrato, un entorno, una atmósfera que verdaderamente va a cambiar de manera muy negativa la percepción de los españoles
tienen del que era el anterior jefe del Estado. Y bueno, no todo el mundo tenía una idea tan positiva como tú cuando decías que tenía que no abdicar. No, vamos a... Muchos venimos diciendo hace tiempo lo que Ana cuenta con detalle, que era un personaje detestable en su comportamiento, en su conducta, en lo moral, en lo político y en lo institucional, y que ha llevado a la corona a una situación de una desvalorización tal que yo no sé si Felipe podrá hacer algo con los restos que ha dejado su padre. Yo creo que las cosas nunca son blanco o negro, y menos cuando estamos hablando de quien representa una función institucional. No, en este caso es oro y plata. Es decir, Federico, si tú lo que me dices es que a los reyes hay que juzgarlos por el mismo rasero de los políticos, puedo decirte, mi yo racional concuerda contigo, y por lo tanto me parece que lo coherente es ser partidarios de la República en un escenario en el que España pertenece a la Unión Europea y en el que no hay una amenaza de un poder fáctico como era el ejército franquista, y efectivamente esa es la institución más racional. Al final, Juan Carlos no ha abdicado, ha salido por la puerta de atrás en medio de una sucesión de tales escándalos de corrupción personal e institucional, que menos mal que salió. Sí, pero Federico, es que si no queda ni el trono para sentarse. Siempre ocurre lo mismo con los escándalos de la monarquía, que siempre se destapan cuando el rey ha pasado a mejor vida, y siempre hay un nuevo comienzo, y siempre los contemporáneos caen en la ficción de que lo que en un reinado tras otro ha sucedido no va a suceder esta vez. Y es que una de las cosas que se desprende del libro de Ana Romero es que hay algo imposible, hay una contradicción en términos entre una monarquía que representa los valores tradicionales de la familia y que se supone que debe proyectar imágenes de ejemplaridad correspondientes a ese marco de referencia, con la realidad de la vida contemporánea. Es decir, lo que hay una expresión que es significativa del libro de Ana Romero, dice una familia desestructurada, y la desestructuración de esa familia no tiene un solo protagonista. Es decir, no nos vaya a pasar aquí como en el asunto de Rato. Es decir, yo creo que lo de Campechano I está muy bien traído, y el retrato que emana de ese libro se corresponde en grandes rasgos con la simplificación que tú a veces haces, pero él no es el responsable único de todo lo que ha pasado y continúa pasando en esa familia. Tienes tus 2 minutos, yo solo voy a decir que hay un momento que sí me ha gustado mucho porque lo explica bien, que es cuando Corina y Javier Ayuso, que es el que ahora está sirviendo la estrategia de Soraya en el país, es el gran relator de la que quiere ser, y posiblemente puede ser, candidata del PP a perder las elecciones y hundir ya a la derecha española 8 o 10 años más, filman un vídeo en el que Juan Carlos se dirige a los que han comprado renovables de Abu Dhabi, y que es una de esas cosas ya de una corrupción tan zafia, tan menor, tan miserable, que lo que me asombra es que eso todavía tenga a Javier Ayuso dando clases de ética y política en el país. Bueno, y Abu Dhabi no se puede mover, pero que Campechano todavía habla en que, como dice Ansón, uno de los 4 grandes reyes de la historia de España, se olvida de la baraja, supongo. Sí, pero tampoco pero por favor, pero que olvidarse de todo lo que ocurrió antes y del papel histórico que Juan Carlos I tuvo en la consolidación de la democracia. Sí, y en la corrupción de la democracia. Bueno, empezando por Rumasa. No, pero sí, en la corrupción del Poder Judicial. Pero eso ya no es hablar del libro. Me vais a permitir vamos a hablar que yo hable de lo único que he leído del libro, que es el anticipo del capítulo que publicó el diario.
donde hay varias cosas interesantes. En primer lugar, porque me recuerda también, con paralelismos históricos, la soledad de otras personas que han mandado un montón en España en el tramo final de lo que es su andadura pública. Es decir, esa imagen de soledad de un tipo, rey de España, secuestrado, literalmente secuestrado en sus decisiones, en sus comportamientos, en sus desplazamientos físicos. Aislado, ¿no? Bueno, aislado y secuestrado, porque las decisiones no las toma él, las toman por él. Le dicen lo que tienen que hacer, lo que puede hacer, lo que no puede hacer. Sí, pero no está muy claro nunca, eso va cambiando, es decir, no hay un poder permanente, sino que en el magma, en el caos que él mismo crea, hay políticos que se van sucediendo, pero hasta que llega, por ejemplo, la cortafuegos, por ejemplo, del caso Corina. Claro, ya no es Felipe, ahí están Mariano, Gallardón, al final efectivamente es una especie de cinturón de asesores o de gente próxima que va cambiando, pero que decide por él. Y esto es interesante saberlo, porque a veces también tenemos que saber que las decisiones no son unipersonales, ni salen del magino, del fruto racional de una persona que es rey, que de repente se encuentra con que me han abocado a hacer esto. Y esto tiene sentido que lo diga por lo que le voy a preguntar a Pedro. Es evidente que en ese libro queda muy patente que hay un momento determinado en el que todo el mundo está convencido de que lo mejor que le puede pasar a la democracia española y a la monarquía es la abdicación. Pero surge la preocupación terrible del heredero, y más que del heredero, de la consorte del heredero, donde se visualiza de una manera clara esa reflexión de esa gente que está ahí alrededor del rey Juan Carlos, diciendo, mire usted, es que no podemos, ahora si lo precipitamos ahora... No, y la campaña que se hace previamente, por ejemplo, en el diario Hola, la princesa de los contrastes, está loca, hay referencias a los SMS que se utilizan como chantaje contra ella o contra el príncipe, etcétera. Pero eso viene artillado por Juan Carlos. Bueno, por Juan Carlos o por ese entorno de Juan Carlos. Bueno, es que yo por eso le doy tanta importancia al entorno. Bien, en todo caso, es evidente que cuando hay un momento determinado, y se detecta muy bien en el relato que hace Ana en ese primer capítulo, que es el único, insisto, que he leído, en el que hay un cambio de estrategia, hay un clic diciendo, bueno, vale, tenemos que alargar esto un poquito, para que el mutis no se produzca en los términos en los que se produciría en este instante. Y a ese alargamiento, a ese pacto de los 5 años, como yo le llamo, se suma de repente Pedro J. Pedro J., que siendo director del Mundo había reflejado perfectamente y de una manera bastante exacta lo que estaba pasando en ese mundo y las razones por las cuales Campechano I tendría que dejar de ser Campechano I, de repente se nos desayuna, o hace que nos desayunemos con un editorial y con una carta, el rey batalla. Tenido siempre lo mismo en varios artículos, en varios editoriales, y mi planteamiento es: la monarquía tiene unas reglas, el que no quiera las reglas de la monarquía, que apoye la república, y la monarquía es lo inmutable, y contra lo que yo estaba, ni pacto de 5 años ni narices. Siempre, a lo largo de mucho tiempo, han sido los periódicos dirigidos por este señor los que han publicado todo lo que los demás no publicaban en relación... Eso no está en cuestión, eso no está en cuestión. Bien, entonces, en la medida en que ninguno de estos episodios, si lo que a mí Javier de la Rosa me dijo que me iba a dar, la famosa cinta imaginaria o real de la conversación del Claridge, me la hubiera dado, yo la hubiera publicado e inmediatamente hubiera pedido la abdicación, porque hubiera sido la prueba de una conducta corrupta, la prueba tangible del jefe del Estado. No me la dio, yo no sé si existe o no existe, y por lo tanto yo no he pedido la abdicación. ¿Qué cinta es la del Claridge? Hombre, en la que se supone que está pidiendo... Según Javier de la Rosa, había una comisión destinada a Juan Carlos como consecuencia de todo el tinglao del apoyo a la invasión de Kuwait y del apoyo a la defensa de los intereses de Kuwait y el papel de Kio en España. Hay mucha gente que tiene 18 años y que no lo sabe. Bien, Federico. Lo que yo sostengo es que contra lo que yo he estado y sigo estando es contra la pretensión de consolidar las reglas del juego, del bipartidismo y de la partitocracia, completada por una oligarquía de empresas que se interrelacionan con eso. No te pregunto eso. Es que vamos a ver, sí, porque lo que a mí no me parece correcto es que los mismos políticos que fomentaron el que
Juan Carlos desarrollara una vida privada absolutamente contradictoria con los valores de la institución que representaba, fíjate, ni siquiera digo permitieron, digo fomentaron los mismos empresarios que intervinieron en negocios poco claros de los que tal vez se benefició personalmente su majestad, pero de los que desde luego se beneficiaron ellos mismos. Lo que yo estoy en contra es que en el momento en que esa persona que remataba todo un tinglado deja de serles útil, la conviertan en el chivo expiatorio de los pecados de todos. ¿Tú quieres conservarlo? Entonces, no. Lo que digo es que lo que hay que cambiar es las reglas, y por eso yo siempre he dicho reforma del Poder Judicial, reforma, sí, y claro que sí, y si al final lo que decís es vamos a juzgar a cada jefe del Estado por sus actos, yo digo, aquí hemos creado un precedente. Primero, yo repito los dos argumentos clave: es un pésimo final para lo que en conjunto sigo considerando y me mantengo un buen reinado, en conjunto, teniendo en cuenta de dónde venía España y cuáles eran los riesgos que corría España. Y en segundo lugar, se sienta un precedente. Es decir, yo no voy a entrar al trapo de las palabras que se han utilizado en relación a la hoy reina de España, pero lo que está claro es que se ha creado un entorno para que al primer patinazo del titular de la corona o de su consorte, alguien vaya a decir, bueno, pues que dimitan también estos. Bueno, pues solo faltaría. A mí me gustaría... Pues solo faltaría. Bien. Pero naturalmente. Pero naturalmente es que la corona, como dijo el rey en su discurso, o es ejemplar o no tiene razón de ser. Y tienen la obligación de ser ejemplares. Naturalmente que si dan un patinazo, solo la 10ª parte que su padre deberían ir. Bueno, pues entonces, pues claro. pues entonces, Federico, seamos mucho más consecuentes y reconozcamos que la institución que se corresponde con la naturaleza de la condición humana, y máxime en un momento del desarrollo de nuestra civilización como este, pues es la República. Y elijamos cada 4 años a un presidente de la República que exijo mi derecho a formular una pregunta, que luego se me conteste o no, ya no depende de mí. Vamos a ver, pero no se va a contestar. Bueno, me da exactamente igual, pero yo la voy a formular. Luego los silencios también son elocuentes respuestas. A mí me consta, estoy diciendo me consta que hay un grupo de personas que en un momento determinado, cuando se está debatiendo la abdicación o no del rey, llegan a la conclusión racional, que tampoco me parece ningún disparate, no estoy criticando esa conclusión, llegan a la conclusión, insisto, de que lo mejor que le puede pasar a España en ese momento determinado es dilatar un poco la llegada del príncipe a la jefatura del Estado, por una serie de razones, entre las cuales no es ajena la situación en la que se supone que se encuentra la actual reina de España, doña Leticia. Yo solo pregunto, en esa reflexión que hacen algunas personas y que se produjo, ¿tú participaste de alguna manera, sí o no? No, yo siempre he ido por libre. Yo siempre he defendido aquello en lo que yo creo. Y yo lo que pienso es que hubiera sido mejor para la institución que mientras hubiera estado en condiciones de ejercer sus funciones representativas, el rey hubiera sido Juan Carlos, hubiera muerto en la cama o en el momento y se hubiera producido el funcionamiento normal de la monarquía. Es un reinado que empezó de manera irregular desde el punto de vista dinástico y ha terminado de forma irregular desde el punto de vista dinástico. Por favor, un poco de publicidad. Mira, hija, aquí te he puesto. Llega a niveles tan altos. Yo con este gobierno no estoy enfadada, lo siguiente, pero lo de Bankia y lo de las preferentes tampoco tiene toda la culpa. Uno de los barcos que se hundió fue la familia Carlos IV. Y uno de los problemas que tenía la reina María Luisa era la dentadura postiza de madera, que se le caía. Yo siempre me acuerdo ¿Por qué? Porque no había corega. Todos los caminos porque no había corega. Siempre me acuerdo de la intervención de Gonzalo Anes en la presentación de tu libro. Ya no me acuerdo de qué libro. De los nuestros. Del libro de los nuestros. Con Esperanza Aguirre. En el que Gonzalo rebatió la opinión generalmente extendida
y sobre la que hay muchísima bibliografía, según la cual pues María Luisa pues era la amante de Godoy. No, también rebatió que fuera un pendón Isabel II. Tenía la mañana generosa Gonzalo. Claro, es que, vamos a ver, es que es imposible. Bueno, pero lo de la dentadura postiza, con Corega está en Supervivientes, eso, o sea, UPyD se hubiera mantenido unida de conocer con Rosa Díaz. Bueno, Aegón. Pues Aegón Federico es un seguro que por lo que nos cuesta tomar un café o comprar el periódico cada día, nos protegemos a nosotros mismos y a toda nuestra familia. ¿Cómo hay que hacerlo? Pues hay que llamar al 900-177-177, 900-177-177. A ver, Elia. Venga, en el supermercado del Corte Inglés, que tenemos calidad y variedad, y vamos a hablar de jamones, porque tenemos un jamón ibérico de cebo Extremadura Sierra Leales, la pieza de 7 a 8 kilos, por solo 99 euros. Una auténtica delicia procedente de los cerdos de raza ibérica criados y alimentados en tierras extremeñas. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias a Pedro J. y a Luis por esta vibrante que se repetirá la semana que viene. Nos vamos a las noticias. Bueno, dice que era un chiste Pedro Sánchez. Miembros y miembros. Y cuando la gente ha dicho que era una broma. Está cada día más gracioso Pedro Jesús. Y después vamos a la crónica rosa, es decir, vamos a seguir hablando de los asuntos fundamentales del Estado y de Carmen Lomana y Chabelita. Hay más cosas, y el barro, el fango.